mire, por aquí estoy revisando la ficha, estoy haciendo ya el proceso de inscripción de los muchachos nuevos. Hola, mi nombre es Sergio Luis Bocio Herrera, tengo 36 años de edad, nací en Cartagena, Bolívar, el 2 de marzo de 1985. Mis padres vinieron a Maicao buscando un mejor futuro. Mi abuela, que para ese tiempo vivía en Marela Baja, Bolívar, se hace cargo de mí y de mis hermanas. Es donde verdaderamente comienzo a ver boxeo. Pues todas las tardes pasaban unos muchachos entrenando, trotando por el frente de la casa. Pero no había tenido la oportunidad de ver un gimnasio como tal. Es en Marela Baja donde comienzo a ver boxeo, ya un poco más de cerca. Vengo a Maicao, mi papá me pregunta qué deporte me gustaba, qué quiero ser como deportista, y yo respondo que el boxeo. Siempre quise integrar una selección Colombia de boxeo, ir a unos Juegos Olímpicos y ser campeón mundial. Lastimosamente no se me dio. Mi novia de ese entonces salió embarazada y tuve que adquirir responsabilidad. Pero bueno, Dios me tenía para otras cosas. Me tenía para ser entrenador, formador y poder guiar a estos muchachos. Con ellos, pues inicialmente formarlos como personas que le lleguen a servir a la sociedad. Pero también quiero y trabajo para ellos, para ver muy pronto uno de ellos en Selección Colombia, ser campeones olímpicos y, por qué no, ser campeones mundiales también. Bueno, cuando decidimos abrir la escuela de boxeo o el club, comenzaban a florecer las pandillas, temas del microtráfico y cosas así. Incluso llegó a tocar las puertas de la escuela o del club. Entonces, mirando la problemática, queríamos hacer algo por la juventud, queríamos hacer algo por los muchachos. Y decidimos, junto con el señor Luis Olivero y su señora esposa, abrir el club de boxeo Puño Guajiro. Buenas. Buenas. ¿Qué tal, Mónica? ¿Cómo estás? Bien, Jason. ¿cómo está? Mónica, ¿cómo has estado? Bien, gracias. Me alegra. Permiso. Lo que me trae el día de hoy acá es para hacer un seguimiento a Jason, saber cómo está él, cómo está la relación acá interna, cómo va lo del colegio, cómo va el proceso para inscribirlo en el colegio. Para nadie es un secreto que los boxeadores nacen en las condiciones más humildes que hay, en una situación de pobreza tremenda, la mayoría. Y son las personas, o son los jóvenes, que más expuestos están a cualquier tipo de problemática social. Entonces nosotros ejercemos la labor de profesor, formador, psicólogo, amigo. Entonces es nuestra responsabilidad guiar a esos muchachos. Siempre como entrenadores estamos al pendiente de cómo están los muchachos en su casa, de qué manera se están portando, cómo están en la situación escolar. Pues los problemas que afectan a los deportistas pueden desviarlo del deporte. Como entrenador me siento realizado. Siempre quería enseñar, guiar, formar y bueno, lo he hecho. Quiero llegar a ser entrenador de una selección Colombia. También quiero llegar a la parte directiva, poder de pronto ya en el momento en que me retire como entrenador, poder ayudar a organizar mejor este deporte, a que los muchachos tengan mejores oportunidades y que se les llegue a dar el trato digno que merece el boxeador. Este deporte es de mucho sacrificio, de mucho esfuerzo. En realidad el deporte en Colombia es de mucho sacrificio, pero el boxeo es de mucho más sacrificio que cualquier otro. Tenemos personas que han tenido a bien ayudarnos, algunos amigos que por ahí nos han colaborado con un par de guantes,
otros con unas cuerdas. Y la administración municipal, que se ha portado muy bien con nosotros, con los muchachos. Trato de que siempre den el 100% en los entrenamientos, que vean el ejemplo de grandes campeones mundiales como fue Antonio Cervantes, una persona que salió de un pueblo muy pequeño como es San Basilio de Palenque, que fue luchador incansable y que llegó a lo más alto del boxeo, que es ser campeón mundial y sostenerse durante muchos años. De igual manera a ellos les doy como referente eso, para que se esfuercen y sepan que los sueños sí se pueden alcanzar.